unos rendimientos extrateóricos, pero en sí misma ya es un resultado. Es una acción que vale por sí misma. Las personas que cultivan la teoría, piensa él, son las personas que han logrado eso que él llama, también con una expresión que en griego es muy significativa, autarquía. Es la condición fundamental del hombre libre, el hombre que no está sometido a la servidumbre, o por lo menos las cosas que saben no están sometidas a la servidumbre de tener que, eso, servir para. Insisto que el servir para algo, por supuesto que es valioso, por lo menos es más valioso que su contrario. La utilidad es un valor. Es más valioso ser útil que inútil, ¿no? Pero habría que cuestionarse, a la luz de esta sugerencia de Aristóteles, pienso yo, y en nuestro momento creo que es muy significativo este planteamiento, si hay algunas formas de valer o de valor, además del servir para. Bueno, pues esto es justamente lo propio de los saberes liberales. Son aquellos que tienen como propósito principal el cultivo de lo más humano del ser humano. Los saberes humanísticos también es una expresión, ¿verdad? Pues más o menos análoga o sinónima. El viejo lema, ¿verdad? Pues con el que nació la academia, artes ad humanitatem. Saberes que están, digamos, proyectados al enriquecimiento de la humanidad, al enriquecimiento de lo más humano del hombre. Bueno, y la educación fundamentalmente tiene que ver con esto, con el crecimiento de lo más humano del ser humano. Y desde luego, el ser humano, en cierto modo, esto es una cosa que decía Kant, la educación es la humanización del hombre, ¿no? Y al ser humano, el ejercer como lo que es, el comportarse realmente de forma humana, eso no le sale solo, no le sale, por decirlo así, de forma espontánea, como si le sale pues a los patos, ¿verdad? Pues ejercer como patos. Los patos no tienen que patificarse, ya están patificados completamente del momento en que salen del huevo, o a lo mejor incluso antes, ¿no? Ya saben ejercer como patos sin necesidad de ir a la escuela, y los tigres como tigres, y los camaleones, tal. Y sin embargo el ser humano necesita aprender a ser lo que es, porque eso no le sale, digamos, biológica, de forma espontánea, no le sale. Hay que hacerlo salir. Y en eso consiste la educación, en educirlo, educarlo. Bueno, pues el cultivo de eso, de lo más humano del ser humano, es el objeto propio de ese tipo de saberes que llamamos saberes humanísticos, saberes liberales, que no tienen ninguna otra servidumbre que la de, entre comillas, servir precisamente a la liberación de lo más humano del ser humano. Bueno, todos ustedes pues se dan cuenta probablemente de lo difícil que es hoy en día en nuestro contexto hacer valer planteamientos de este tipo y sobre todo hacer valer, mostrar el valor pues de por ejemplo eso, de un conocimiento puramente teórico o de eso que llamamos saberes humanísticos en su sentido más amplio. Y me parece que esto, aunque sea aparentemente una causa perdida, alguien decía, Borges decía que
lo propio de los caballeros es perseguir las causas perdidas. Esas son las que merecen que las defiendan los caballeros, porque las otras no hace falta ni siquiera defenderlas, ya se defienden a sí mismas, ¿no? Solamente los caballeros. Bueno, yo tampoco quiero dármelas aquí de caballero ni de nada, pero me parece que aunque sea realmente una causa perdida, y si echamos un vistazo ahora mismo al contexto del mundo escolar, por supuesto no a todo, pero sí a una parte muy importante del mundo escolar, sobre todo en nuestro país, pues efectivamente puede parecer esto una auténtica causa perdida. Y sin embargo es fundamental que haya gente, es mi propósito, no sé si lo logro o no, pero que haya gente empeñada realmente en esta causa perdida. Me parece que es completamente decisivo. La teoría, los saberes, por supuesto que los saberes teóricos no se identifican en sentido estricto con eso que he llamado aquí saberes liberales o humanidades en general. También las matemáticas o la física es un saber puramente teórico, aunque pueda tener rendimientos extrateóricos, ¿no? Pero aquellas disciplinas en las cuales efectivamente el uso teórico de la inteligencia adquiere un relieve más monográfico y además una exigencia de mayor calado, que son las materias, digamos, académicamente más fuertes, por lo menos en la tradición, aunque una por una van siendo mutiladas por las sucesivas leyes educativas, al menos en nuestro país, pues tienen una virtualidad humanizadora importantísima. No digo que otras materias de tipo instrumental no la tengan, pero en absoluto, me parece a mí, tanto como las materias, sobre todo, puramente teóricas. Aunque, insisto, no sirvan aparentemente para resolver ningún embarazo empírico, pero realmente nos ayudan a ser más. Por ejemplo, una cosa que es completamente necesaria, es un aprendizaje realmente difícil, pero es un aprendizaje necesario, que nadie tiene por naturaleza, que es el resultado típico, podríamos decir, de la civilización humana y de la cultura humana, es aprender a trabajar no solo a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. Esto es una cosa que los niños pequeños no saben hacer y que la naturaleza humana no le da resuelto a nadie. Eso es algo que hay que aprender. Y la escuela es un lugar privilegiado para eso, para que la gente, mucha gente, se acostumbre a ver que los logros de mayor envergadura de los que el ser humano es capaz, pues mire usted, siempre son consecuencia de un esfuerzo continuado, de un esfuerzo constante, a veces creciente, en el cual uno tiene que saber posponer las satisfacciones, no esperar, digamos, pues un rendimiento constante. Esto los niños pequeños no son capaces. Y si no estás encima de ellos, ¿verdad? Pues cada semana o cada 15 días poniéndoles un control, como se dice ahora, un examencito, pues no estudian, ¿no? Pero bueno, en la medida en que una persona va madurando, no solo intelectualmente, sino vitalmente, pues tiene que ser capaz pues de trabajar con un poquito más de, ¿no? Pues de medio o largo plazo. Pues en la universidad, por ejemplo, aunque estas cosas están empezando a cambiar también bastante, porque en la universidad está ocurriendo un proceso bastante curioso
algún colega llamaría infantilización. Yo no me atrevo a decirlo así, pero hay gente que lo dice. En el fondo, el llamado proceso de Bolonia, hay quienes ven en él no otra cosa que una continuación de lo que ya ha sido, ¿verdad? Pues en los niveles preuniversitarios, la LOCSE desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, en principio es razonable esperar de una persona que ha madurado un poco, pues que sea capaz, oiga usted, de programarse su trabajo, su estudio, de que no tengas que estar encima, ¿verdad? Pues cada semanita poniendo en control, pues a lo mejor un examen al final de curso o 2 exámenes parciales o tal, pero vamos, con un suficiente recorrido de materia. Bueno, pues esto es una cosa que nadie sabe o nace sabiendo, y todo el mundo tiene la tendencia, pues incluso en esto del estudio, pues a dejar las cosas casi para última hora. Es verdad, nos ha ocurrido a todos. Y eso lo hemos tenido que aprender, y quizá también a base de algún palo que nos han dado, ¿no? Pero esto es un aprendizaje absolutamente esencial. Esas disciplinas, no solo humanísticas, también científicas, pero que tienen sobre todo, digamos, esta característica, que son teoría pura y además teoría exigente, pues quizá entre otras, pero me parece que tienen una situación especialmente privilegiada para ayudar a la gente a este aprendizaje. Usted, las cosas difíciles intelectualmente, pues uno tiene que entrarles varias veces. No vale. Hoy en día yo me encuentro mucha gente en la universidad, mucha gente, pues que ante la menor dificultad teórica, pues es que abandonan. O sea, yo hace años escribí una cosita pensando en ayudar pues a la gente, pues con una de las materias que yo enseñaba, que ya he dejado de enseñarla porque la han retirado de los planes de estudio, pero bueno. Bueno, pues la verdad es que no es una cuestión, o sea, las cuestiones en esa materia no son precisamente triviales, por lo menos casi todas ellas, ¿no? Y es verdad que tratar de meterse un poco a fondo en ellas, pues exige un cierto esfuerzo intelectual. Pero sí que yo me he dado cuenta en un lapso, podríamos decir, de 10 años, que puedo comparar, ¿verdad?, respecto de eso que yo escribí. La primera edición es de hace 10 años, más. Pues bueno, pues me encontraba mucha gente que tenía dificultad y tal, pero bueno, pues era capaz de, oye usted, pues de intentarlo una vez, y si no puede a la primera, pues a la segunda o a la tercera, o bueno, o si ve que a la tercera pues tal, pues a lo mejor pedir ayuda o tal, ¿no? Ahora mismo me encuentro no poca gente, por supuesto que hay excepciones siempre, aquí hay varias, por lo menos una, pues gente que es que ante la primera dificultad tiran la toalla. Digo, usted, es que esto es muy difícil. Y además, si se trata de leer un libro, pues en el cual pues hay frases subordinadas, es decir, uno tiene que hacer un pequeño esfuerzo suplementario al leer, porque no es una lectura, digamos, pues eso, como un cuento de Caperucita, ¿no? Pues entonces es que ya se marean, ¿no?, cuando ven dos subordinadas. Bueno, estoy exagerando un poco la nota, pero no demasiado, ¿eh? O sea, a mí me parece que esto es, quizás sea resultado pues de eso que muchos llaman pues la cultura de la imagen. Pues las imágenes evidentemente son todas, son pura inmediatez, ¿no? Mientras que el lenguaje verbal, sobre todo si, bueno, tanto el escrito como el oral, pues es un lenguaje que está hecho a base de mediaciones simbólicas. Las palabras, digamos, significan
digamos, de una forma representativa, de una forma simbólica, no ostensiva, ¿no? Y por tanto uno tiene que hacer el esfuerzo por decodificar el significado de esas palabras, de esas expresiones, ¿no? No es como la televisión, que el único esfuerzo que tienes que hacer es darle al botón y sentarte en el sofá. Cualquier lectura, aunque sea la lectura más trivial del mundo, exige un poquito más, pues que creo yo, que una película, aunque sea una película de... Hay películas que realmente son muy exigentes también, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso es algo fundamental, entenderlo en el mundo de la escuela. Pues sigue usted, el valor del lenguaje verbal. Del lenguaje verbal. Por supuesto que también tiene mucha importancia pues, el lenguaje gestual y el lenguaje icónico, pero en la medida en que acompañan al verbo, a la palabra, no en la medida en que lo suplantan, que es lamentablemente lo que me parece que está ocurriendo masivamente, y no solo en el mundo de la escuela, sino también en la universidad, por lo menos lo que yo veo en mi facultad. Esto es una cosa que a mí me parece que es de una gran ceguera, o sea, si la gente en los espacios académicos, sobre todo en la universidad, no lee libros, pues no sé muy bien qué puede hacer. Porque es que es como uno realmente aprende a pensar, leyendo libros que digan algo y discutiendo, ¿verdad?, con esos libros, con textos escritos o textos orales, lecciones, etc. Bueno, me parece que quizá dentro del linaje del socratismo pues se ha abierto camino un planteamiento que me parece que es muy interesante, por lo menos yo lo reivindico, y que tiene mucho que ver justamente con esto, con la noción aristotélica de teoría como praxis, como acción. La acción más intensa, de hecho, que puede realizar un ser humano, en tanto que animal racional, es razonar, entender, conocer, saber. La forma más intensa de vivir para un ser racional es razonar. En el imaginario hoy dominante, pues claro, pues el prototipo de la persona activa, el activismo, ¿verdad?, pues es justo lo contrario, ¿no? Es ir a 100 por hora, a toda leche, con perdón, ¿verdad?, pues por la vida, haciendo 14 cosas a la vez, usando no ya uno, sino 2 o 3 telefonitos a la vez y tal, y por supuesto haciendo recados en avión, ¿verdad? Bueno, esto es un poco lo que le viene a las meninges a muchísima gente cuando oye hablar de actividad, ¿no? Pues el gran invento griego es justamente que la forma más activa de vivir es contemplar. Mire usted, es la actividad más intensa que puede hacer un ser humano. Bueno, pues está muy dentro de, digamos, del perfil del socratismo, y Sócrates es el padre de la cultura europea, en lo que todavía queda de ella, que desde luego queda, a pesar de los pesares y de las leyes educativas, pues relacionar esa actitud teórica precisamente con la dignidad del ser humano. Precisamente porque la teoría es una actividad que es praxis en sentido aristotélico, es decir, una actividad que es valiosa en sí misma, es una actividad cuyo cumplimiento, cuya satisfacción se realiza haciéndola, o sea, entendiendo, con independencia de que luego eso pueda tener otros rendimientos, insisto, que muchas veces los tendrá. Pues eso
Eso es justamente lo que significa el concepto de dignidad. Kant lo expresa muy bien. Lo que tiene valor por sí mismo. Y precisamente el concepto de dignidad humana que se ha abierto paso en la civilización occidental tiene muchísimo que ver, ese valor especialmente eminente, destacado que tiene el ser humano, con el hecho de que es un ser capaz de verdad, capaz de conocimiento verdadero. Y desde luego el valor esencial de la teoría es, oiga usted, la verdad. La teoría significa mirar las cosas, mirar la realidad, porque la realidad merece ser mirada. Con independencia, insisto, de que pueda servir también para otra cosa que algunas veces tal. Pero ningún rendimiento extrateórico a la teoría le hace ser más valiosa como teoría. Porque en tanto que teoría, si está bien hecha, es decir, si es conocimiento verdadero, si es conocer las cosas como son, y eso es lo que intenta la teoría, reflejar, ¿no? Como el espejo. La palabra speculum, en latín, que significa espejo, es de donde viene el adjetivo especulativo. Los saberes especulativos, pues es una forma más o menos sinónima de referirse a los saberes teóricos, ¿no? Pues la teoría lo que intenta es eso. Y solo eso, reflejar las cosas como son. Y la teoría significa, pues, conocer y reconocer, como decía Heráclito, el oído atento al ser de las cosas, dejarlas hablar. Por supuesto, luego, quizá también para hablar nosotros, y quizá también para hablar de una forma no teórica, de una forma también gubernativa, dominativa, con la razón instrumental. Pero lo primero que tenemos que hacer para poder gobernar políticamente a la realidad que se nos ha dado es entenderla, mire usted. Y en eso ya hay un rendimiento que es el que cualifica precisamente al hombre como autarqués, como hombre libre. Si lo único que valoramos son eso que llaman ahora competencias, estrategias, herramientas, destrezas o no sé qué, bueno, pues entonces lo que estamos haciendo es una sociedad de esclavos. Gente que a lo mejor puede ser muy, no sé, muy eficaz. Esto es el grueso de la preocupación que yo quería compartir con ustedes. No sé si puede ser el momento a lo mejor de que establezcamos un diálogo, una discusión o... Sí, sí. Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Y además me ha parecido muy novedoso porque sí que es verdad que, por lo menos en el ambiente que yo me muevo, la imagen es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que se le da, se prima, ¿no? Entonces, a raíz de la exposición que estaba haciendo usted a lo largo de todo este tiempo, yo me he hecho dos preguntas, ¿no? Una de ellas es, la primera es, ¿qué relación tiene la virtud con todo esto? Primera. Segunda, si el conocimiento teórico nos ayuda a conocer la realidad y supone que los grandes pensadores teóricos también han ayudado en ese conocimiento de la realidad, ¿cómo es posible que se haya desviado tanto, ¿no? Porque muchas veces el cambio de la sociedad ha sido
cambiar también el mundo, ¿no? Porque sí que es verdad que, no sé, que debajo de una praxis, como se ve, social y política y económica y tal, hay una serie de ideas que estaban también por debajo, ¿no? Me imagino yo que esto tiene que ver con una distorsión de la visión de la realidad y de las cosas, ¿no? Pero, no sé, que yo también pienso que como ha habido tantos grandes filósofos que al final no han humanizado tanto el mundo como Claro. cabría de esperar, ¿no? Ante una visión que se supone real y verdadera de la realidad, ¿no? Bueno, no sé, eso es una... Esto que usted suscita realmente da para... Bueno, pero bueno, yo diría, vamos, sin ninguna pretensión, por supuesto, de exhaustividad, pero yo diría dos cosas. Tengo la impresión de que en la historia, al menos en la historia del pensamiento europeo, quizá no se puede establecer no sé, un hiato o un corte o una solución de continuidad tan fuerte como algunos pretenden entre la filosofía moderna y la filosofía antigua, entre otras cosas porque la mayor parte de los temas, de los conceptos, incluso de la filosofía, pues aunque haya habido un recorrido muy largo en los 25 años que lleva más o menos el gremio este en activo, pero en el fondo cualquiera que se haya asomado a él se da cuenta de que todavía seguimos dándole vueltas a las grandes cuestiones que plantearon Platón y Aristóteles, sobre todo Platón, creo yo. De todas formas, sí que hay, por decirlo así, hay un punto de inflexión muy, yo no sabría decir exactamente dónde, pero en torno pues al finales del siglo XVI y especialmente en el siglo XVII hay un punto de inflexión clarísimo entre la filosofía que llamamos moderna y la filosofía que podríamos llamar clásica o la tradición, eso que yo he llamado el linaje socrático. A partir de un cierto momento dado, algunos lo situarían en Descartes, el padre de la filosofía moderna, tal. La filosofía, quizá no del todo, pero sí ha dado un giro realmente notable. En vez de tratar de explicar la realidad, de conocer la realidad y de reconocerla como es, en cierto modo parece que la especulación filosófica pues, se ha centrado un poco en eso que algunos llamarían el sujeto o el yo humano, que por supuesto también es real, claro. De ninguna manera se puede decir que el sujeto, la subjetividad humana, haya estado ausente de la especulación filosófica clásica, de ninguna manera. Pero sí que hay un punto de inflexión muy importante. Quizá donde se nota de una manera más clara es con Kant. A partir de Kant parece que la filosofía, al menos los que le dan la razón a Kant, a la crítica,